Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Alex Ortiz y me acompaña Álvaro Sanz. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo Bueno, vas? lo siento, chicos, por esta voz de ultra tumba, pero con este frío que hace, pues no es normal esto, ¿no? No, bueno, hace frío, pues ya. ¿Tú cómo la tienes? Bien, yo La que voz. me cuido bastante. Otro domingo más aquí en este domingo de Juvenil DH, del descuento. Pues para repasar otra jornada pues bastante interesante, con sorpresas, cambios en el liderato, nuevos equipos en descenso y la verdad que bastante guay. Y yo creo que lo mejor para empezar este descuento pues es comenzar con esta ronda de titulares, ¿no? Pues efectivamente, Álvaro, así es. Vamos a empezar con esos titulares, empezando pues grupo por grupo. Como sabéis, esta jornada 18 de la División 2, 20 en el grupo 4. Y tenemos en el grupo 1, es ese grupo gallego cántabro asturiano, al Deportivo de La Coruña, que se deja 2 puntos en casa frente al Marina Sport. Y bueno, pues el Sporting es el nuevo líder del grupo. Así es, en el grupo 2 el Gat Berriac sorprende y se hace con la victoria sobre la bocina ante el Antiguoco. En la DH3, goleada del Mallorca al Cornellá para asaltar esa cuarta plaza. En el grupo 4, el San Roque aprovecha la crisis del Betis y consigue una importante victoria por 3 goles a 2. En el grupo 5, la H5 madrileña, nueva victoria del Rayo Alcobendas, que duerme en cuarta posición esta semana. En el grupo 6, más de lo mismo, como siempre, Las Palmas vuelve a ganar, en este caso goleando por 5 goles a 0 frente al Unión Viera, y bueno, pues todo lo que juega lo gana este equipo. Y en la DH7, victoria del Albacete en un emocionante encuentro ante el Cartagena. Bueno, pues estos son los titulares de estos 7 grupos, pues un poco lo más destacado de ellos. Y yo creo que la mejor manera de comenzar y de ya indagar en lo que ha ocurrido en la jornada es entrar de lleno en este, en el análisis de grupo por grupo, comenzando como siempre por este grupo 1, en el que vamos a ver los resultados ahora mismo en pantalla para ver cómo han quedado los partidos. Bueno, pues yo creo que ya los tenemos por aquí. Los tenemos en pantalla, sí. Y ahí están, Covadonga 1, Real Oviedo 3. TSK Roces 4, Gimnástica 0. Coruso 1, Van Sander 1. Deportivo 2, Marina Sport 2. Atlético Perines 2, Club Deportivo Lugo 1. Celta de Vigo 5, Arosa 0. Real Racing Club 4, Sociedad Deportiva Compostela 1. Y Ural Español 0, Real Sporting de Gijón 3. Bueno, y estos son un poco viendo pues esos resultados de esta jornada 18 del grupo 1. Bueno, pues tenemos a ese Deportivo que pincha en casa frente al Marina Sport, la goleada del Celta para colocarse en segunda posición y un Sporting de Gijón que vence al Ural y es el nuevo líder del grupo. Así es, así que bueno, comenzando quizá por el primer partido, ese partido que abría la jornada, esta jornada 18, pues teníamos esa victoria del Oviedo frente al Covadonga, por ese resultado de 1-3 a domicilio. Los goles fueron obra de Mohamed y de Marcos en los primeros 20 minutos, que encarrilaron un encuentro que el Oviedo ya no dejó escapar. ¿Esto que hace? Pues le mantiene en una distancia no muy larga del cuarto puesto que ocupa el Racing de Santander, así que muy buena victoria del Oviedo, contundente ante un Covadonga que es verdad que se le fue un poco en la primera mitad del partido. Por otro lado, el TSK Roces venció con cierta contundencia a la Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega en casa por 4-0. El equipo de Gijón llegó al descanso con 2-0 y duplicó su ventaja tras el paso por vestuarios. Pues para seguir abriendo brecha respecto de ese descenso, ¿no?, del que se está alejando. Posición que ocupa la Gimnástica, que bueno, pues no pudo acercarse a las posiciones de la salvación y bueno, pues sigue un poco en esa cuerda floja, ¿no?, de esta jornada. Sigue un poco en la cuerda floja. La cuerda floja en la que no están de momento dos equipos, bueno, que se enfrentaban en uno de los partidos más interesantes de esta jornada 18. Hablamos del Coruso y del Van Sander. El Van Sander llegaba al descanso con ventaja gracias al gol de Adrián, pero el Coruso logró empatar el partido en el minuto 45 con un gol de Insúa para finalizar este encuentro con empate a 1 y con reparto de puntos para ambos equipos, que siguen peleando, el Van Sander por la zona media alta y el Coruso por amarrar definitivamente una salvación de la que ahora está a 4 puntos de ventaja. El Marina Sport protagonizó una de las sorpresas de esta jornada en la DH1, bueno, al empatar a 2 en casa del líder, Navegondo, ante el Deportivo de La Coruña. El gol de Bogie en el minuto 90 puso fin al liderato en solitario del Depor, mientras que, bueno, acerca un puntito a la salvación del Marina. Sí,
Otro equipo que también, bueno, pues el que también ha conseguido vencer, además dándole la vuelta al marcador, es el Atlético Perines, frente al Club Deportivo Lugo, en un encuentro pues también bastante parejo de dos equipos que estaban bastante cerca de la clasificación. Los gallegos se adelantaron en la segunda parte, pero Bruno y Álvaro en el 89 completaron la remontada, bueno, pues que les daba la victoria a los locales, que siguen instalados en esa media posición de la tabla en octavo lugar. Dame un segundo, Álvaro, porque estábamos viendo en directo, estábamos viendo esos goles del Deportivo de La Coruña y no sé si tenemos declaraciones de ese partido. Entonces, vamos a ver si podemos poner esos goles. Ahí están, por ahí ya se están viendo. Y tenemos, bueno, pues declaraciones un poco... No sé si ahora vamos a ver las declaraciones de Manuel Pablo para ver un poquito, bueno, qué se le pasó por la cabeza y que nos cuenta. Sí, un Deportivo que esta victoria, o sea, perdón, que este empate, bueno, pues les hace un poquito de daño, porque al final pierden el liderato. Exacto. Después de varias jornadas a saberlo tras conseguirlo. Es verdad que sigue siendo el único equipo en este grupo que se mantiene invicto. Que no ha caído derrotado aún, suma 13 victorias y 5 empates, pero quizás esos 5 empates le han pasado un poco factura, porque además han llegado muchos en su campo, partidos que es verdad que las sensaciones, pese a la remontada del otro día frente al Atlético de Madrid en Copa del Rey, las sensaciones no son del todo buenas del equipo, que quizá concede demasiado atrás. Pero bueno, igual está pasando un poco esa cuesta de enero, ese pequeño bache antes de encarar el tramo final de la temporada. Quizá un poco están acusando ese partido del miércoles, ese sí, Deportivo de La Coruña Atlético de Madrid, que fue, bueno, sí, no, seguramente. ¿no? Es verdad que también tuvo la suerte, de que para Copa del Rey pues contó con jugadores del Fabri que bajaron a... Eso es un error. Mira, ahí tenemos la ya en empate, y en la segunda parte, aparte de que nos ha costado más, pero bueno, hemos seguido insistiendo, no hemos tenido tanta claridad como en la primera parte, pero bueno, hemos conseguido ese gol que nos ponía otra vez con ventaja, pero después hemos empezado a cometer errores, yo creo, de no tener las cosas claras, de ir a veces con demasiada sobradez, y al final en unas situaciones donde nos estamos cargando el área y no hemos sabido despejar ninguna vez, bueno, pues al final han llegado y han marcado, lógicamente. Creo que hemos hecho una gran primera parte con muchas acciones de gol, pero bueno, no hemos estado acertados, el portero también ha hecho buenas paradas, pero hemos insistido, llegado y bueno, se nos ha quedado corto. Creo que hemos hecho una gran primera parte con muchas... Bueno, pues ahí estaban esas declaraciones de Manuel Pablo, donde bueno, pues comentaba eso, ¿no? Que le habían sorprendido un poco, ¿no? Les había sorprendido un poco, bueno, pues en los cambios, en el dibujo y demás. Y bueno, pues vamos a escuchar también las declaraciones de Alex López, el míster del Marina Sport. A ver un poco qué habíamos planteado cómo vio a partir de un bloque bajo, defender con una línea de 5 más una línea de 4 por delante, y luego ser más agresivos en la presión en campo rival, igualándoles, para a partir de ahí tratar de tener nosotros el balón en el campo rival lo máximo posible. Y en el primer tiempo no ha sido así. Sí que creo que hemos estado bien en la presión en campo rival y hemos estado bien en el bloque bajo hasta los últimos 10 minutos, que hemos empezado a conceder ocasiones en nuestro área, que es algo con lo que no contábamos. Pero bueno, hemos sabido sufrir, que en esta categoría un equipo como el nuestro también tiene que saber sufrir, y sí que es cierto que en el descanso hemos metido un par de detalles, hemos metido un par de cambios, pues bueno, para hacer que los carriles fuesen más altos, especialmente nuestro lado izquierdo, que es donde creo que el Depor más daño nos estaba haciendo. Y bueno, a partir de ahí pues el partido yo creo que ha sido distinto, creo que hemos hemos jugado de tú a tú, que era la intención que teníamos, y el segundo tiempo creo que ha sido un partido igualado. Hemos robado mucho más en campo contrario, hemos jugado más en campo contrario, quizás hoy no tanto con balón como nos hubiese gustado, pero nos enfrentamos a un gran equipo que hace las cosas muy, muy, muy bien, y luego pues hemos estado muy solventes defendiendo nuestro área cuando ha tocado. Bueno, pues ahí estaban esas declaraciones del míster del Marina Sport. Bueno, pues al final hablaba un poco con palabras un poco más técnicas, ¿no? De esa presión en el campo rival que habían hecho, de que, bueno, pues habían sufrido esos últimos minutos, de que son un equipo, bueno, que está un poco destinado no a sufrir, ¿no? Pero bueno, yo creo que bien, yo creo que este empate, yo creo que al Marina Sport le vale, bueno, su peso en oro, esos puntos, sí, vamos, ese punto es un puntazo. Es un punto con el que quizás no cuentes a principio de temporada, visitando a Begondo,
oye, bueno, sacas un punto muy importante en la pelea por mantener la categoría. Exacto, seguramente un punto que el resto quizá pues no van a tener, ¿no? Que es un poco con lo que cuentas, así que bueno, pues ni tan mal para el Marina Sport. Y bueno, pues ese tropezón para el Depor, que bueno, ve peligrar un poco su liderato en el grupo 1. Por otro lado, como decíamos, como hablábamos, el Celta de Vigo venció con contundencia a la Arosa por 5-0 y a la espera pues, del resultado del Sporting se colocaba como líder de grupo. Los celestes se llevaron solo un tanto de ventaja al descanso, pero pues acabaron goleando en la segunda parte a una Arosa que bueno, pues sigue marcando el descenso por la parte de arriba, marcando esa permanencia con 19 puntos y bueno, pues actualmente ahora mismo pues se cambian un poco con esa victoria del Sporting, ese tropezón del Depor, pues lo que decíamos, ¿no? Se queda el Celta por delante empatado con Deportivo a 44 puntos. Además que es una victoria también dura para la Arosa, que estaba ahí metida en la pelea por la salvación. Ahora mismo, bueno, mantiene esos 3 puntos de ventaja sobre la zona de descenso, pero ve cómo se acercan la Gimnástica de Torrelavega, el Mariaspor, etcétera. Bueno, pues uno de los últimos partidos era el gran partido que enfrentaba al Racing y a la Sociedad Deportiva Compostela en un encuentro, bueno, pues en el que el Racing sigue en una gran dinámica, venciendo por un resultado final de 4-1. Rodrigo adelantó a los locales y aunque Silleda empató inmediatamente para el Compostela, Adrián le devolvió la ventaja al Racing antes del descanso. Finalmente los goles de Javier y de Dani en la segunda parte confirmaron la victoria racinguista, que les permite, bueno, pues mantenerse en esa cuarta posición, lejos, porque está a 10 puntos de los equipos de la cabeza, pero también con 6 puntos de ventaja, perdón, con 8 puntos de ventaja con el Real Oviedo. Entonces, bueno, pues un poco ahí en tierra de nadie, pero manteniendo la cuarta posición en una temporada bastante buena. Y para cerrar ese último encuentro que ha tenido lugar que ha terminado hace bien poquito, hace apenas unos 20 minutos, era la victoria del Real Sporting de Gijón frente al Ural, una victoria por 0-3 en casa del Ural, en el que el Ural se le vuelve a escapar la victoria y sigue sin conocer pues el triunfo en lo que va de temporada, siendo el único equipo en toda la División de Honor que no ha vencido aún. Frente a un Sporting que la verdad que se ha mantenido muy contundente, ha ganado finalmente con un resultado de 0-3 y le permite pues eso, dormir hasta la jornada que viene, ocupando el liderato. Así que veremos a ver si consigue amarrarlo en las próximas jornadas y ampliar la ventaja, porque tenemos un liderato muy interesante. Lo vamos a ver si tenemos ahora la clasificación en pantalla para poder ver cómo está esa pelea. Me dicen que ya lo tenemos, en el que podemos ver al Real Sporting de Gijón líder con 45 puntos, tan solo un punto de ventaja sobre el Celta de Vigo y el Deportivo La Coruña, que se encuentran empatados a puntos. En cuarta posición, como ya he comentado, tenemos al Real Racing Club, y con el Oviedo en quinta posición, seguido del Van Sander, el Lugo, el Perines, el Roces y el Corucho. 11ª posición para el Compostela con 19 puntos, seguido del Arosa con 19 puntos, y ya en la zona de descenso pues tenemos a la Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega con 16, seguido del Marina Sport con 15, Covadonga con 14 y finalmente el Ural con 3 puntos. Así que bueno, esta es la clasificación que tenemos en este grupo 1, en el que para mí lo más destacado sobre todo es esa pelea por el liderato con 3 equipos separados por tan solo un punto de diferencia. Y bueno, quizá también es verdad que la pelea entre Oviedo, Van Sander, Lugo por ver quién ocupa esa quinta posición, quizá ya los otros equipos sí que están un poco más metidos en la zona de descenso. Yo creo que Atlético, Perines y Roces de momento pueden vivir un poquito más tranquilos, pero sin duda Coruso, Compostela, Arosa se encuentran a 4-3 puntos de la zona de descenso, lo que supone que tengan todavía que tener un poco de cuidado, que estar mirando por el retrovisor y bueno, atentos a lo que pueda pasar, porque ya nos conocemos el panorama. Sabemos que en las últimas jornadas, que cuando empieza la segunda vuelta, los equipos de la zona baja comienzan a sumar más puntos, comienzan a encontrarse más cómodos y a dar más sustos, también fruto del cansancio de los equipos de arriba, también las lesiones que puedan ocurrir. Así que bueno, esta sería la clasificación que tenemos en el grupo 1. Y bueno, pues yo creo que vamos a poder ahora pasar quizás al grupo 2, en el que antes de cantar los resultados vamos a hacer un repasillo de los titulares más importantes en este grupo 2, una vez los tengamos por ahí los resultados, que ya los tenemos.
Y comenzamos en esa ronda de titulares con el Tolosa, que bueno, gana su partido y pone fin a una racha de 4 derrotas consecutivas. Además una victoria muy importante, a pesar de ser el colista, pero son 4-1 frente al Toledo, perdón, frente al Berceo. Por su parte, el GAT de Berriac sorprende y se hace con la victoria sobre la bocina ante el Antiguoco. El Antiguoco, que se le escapa un poquito el liderato que ocupa el Athletic Club. Y el GAT de Berriac, que la verdad que consigue una importantísima victoria que le da bastante oxígeno en su pelea por la salvación, subiendo una posición más en la tabla. Y por último, en esta ronda de titulares, pues tendríamos esa goleada, grandísima goleada del Athletic Club por 7-0 frente al Arenas. Al Athletic Club que bueno, pues se mantiene en el liderato. Así que bueno, yo creo que podemos pasar a comentar a cantar los resultados ya. Sí, ya los tenemos por ahí, esos resultados de este grupo 2, del grupo de País Vasco, La Rioja y Navarra. Y bueno, pues son Danobat 2, Osasuna 4, Baskonia 0, Eibar 3, Tolosa 4, Berceo 1, Alavés 3, Tudelano 1, GAT de Berriac 3, Antiguoco 2, Logroñés 4, Santuchu 1, Athletic 7, Arenas 0. Y el encuentro entre el San Juan y la Real Sociedad, que en el minuto 96 iban empate y ha metido en el minuto 96 la Real Sociedad posiblemente el que sea el gol de la victoria. Así que si me das un momentillo, voy a intentar actualizarlo para que lo tengamos ahí, que lo tengo aquí. Dame un segundo, voy a actualizar este resultado de momento parece ser que se va a dar la victoria la Real Sociedad con ese resultado final de 1-2, pero bueno, ya sabemos cómo y que siempre los carruseles, bueno, cuando estamos haciendo el descuento en estos partidos que hay, siempre llevan goles sobre la bocina, ¿eh? Sí, siempre se queda ahí un poco ajustado, tenemos que ir modificando, pero bueno, si te parece vamos a ver un poco, ya has comentado un poco esos titulares, ¿no? Así que bueno, pues más allá un poco de esa sorpresa un poco del Gazte que sobre el Antiguoco, que bueno, pues parece que va a haber cierto movimiento en esa tabla del grupo 2. Pasamos a ir analizando mientras modificamos esa tabla, esos resultados. Bueno, pues ese Danobat 2, Osasuna 4. Bueno, el primer encuentro de la jornada en el grupo 2 de esta jornada 18, que acabó en victoria del equipo de Tajonar, perdón. En el primer minuto encarrilaron el encuentro a su favor gracias al tanto de Anay Morales, y a pesar de arrancar pues mal en el encuentro, los locales dieron la vuelta antes del descanso a ese marcador por mediación de Lander y Pello Fontal. Antes del descanso, Julen Vicuña estrenó un cabezazo, y con el 2-1 se llegó al tiempo de descanso. En la segunda mitad ya, pues 2 cambios realizados por Flaño de cara a esa segunda parte fueron clave para decantar el encuentro, y en el 68 Unai Santos igualó el partido de penalti, y a raíz de los de ahí pues los locales pues un poco no supieron reponerse. En el minuto 74 Ibai Arrasate puso el 2-3 con un golazo por la escuadra, y en la recta final Carlos Lumbreras el 2-4 definitivo. Bueno, pues una muy buena victoria de Osasuna, como también fue muy buena la victoria del Eibar ante el Baskonia. Eran los siguientes que se enfrentaban en la tarde del sábado. Bueno, pues ambos conjuntos consiguieron la victoria la pasada jornada en sus respectivos enfrentamientos. En este segundo encuentro, el Eibar fue quien logró el triunfo por un resultado final de 0-3, lo que significa una victoria muy importante para el conjunto de Iván Franco, que le sitúa con 39 puntos, manteniéndose así en la zona alta de la tabla. Además, el conjunto guipuzcoano vuelve a dejar la portería a cero, continuando como el segundo equipo menos goleado del DH2. El Baskonia, por su parte, se queda con 29 puntos y sigue en mitad de la clasificación al no poder sumar esta jornada. Ya en los partidos del domingo, el Tolosa 4, Berceo 1. Bueno, pues ese era el partido que habría la jornada. Bueno, y al final es un auténtico partidazo en esa zona roja. El penúltimo y el último clasificado se enfrentaban en un encuentro de un duelo directo clave para pues coger aire y dar pues ese cierto rumbo, ¿no?, al equipo. A pesar de la igualdad y las necesidades que ambos tenían en la clasificación, el partido inesperadamente fue relativamente fácil para el equipo local. Alain en el minuto 17 puso de cara el partido para los locales, y ya en la segunda mitad del APA con un doblete y Endika firmaron el 4-1 en el marcador.
A pesar de esta gran victoria, el Tolosa seguirá una jornada más en puestos de descenso y bueno, pues tendrá que seguir remolcando un poco sus resultados de cara a salir. Sí, un equipo que está en una situación totalmente contraria, pues es el Alavés, que bueno, pues que continuando con el domingo, el Alavés y el Tudelano fueron los siguientes en enfrentarse. El conjunto albiazul fue capaz de imponerse al conjunto blanquillo con el resultado de 3-1 a favor. El conjunto de Íñigo Calderón pusieron muy de cara a su favor el encuentro desde el inicio, ya que antes del minuto 15 ya vencían con un resultado de 2-0, gracias a los goles de Tonkara y de Olay. Esta victoria pues los permite asentarse en el quinto puesto de la clasificación con 35 puntos, mientras que el Tudelano, que no puede sumar una jornada más, continúa en la zona de peligro con 12 puntos. Victoria importantísima para el Gazte Berriac para seguir una semana más fuera de esos puestos de descenso, frente al Antiguoco, que bueno, pues venía de ese partido de Copa del Rey entre semana, el miércoles, y que bueno, pues se le ha pasado factura ese gran esfuerzo que hizo, además en el último minuto frente al Sporting. Además su gran estrella Jake Gorosabel arrancó el encuentro desde el banquillo y a la media hora Zulaika adelantó a los locales. Con este resultado se llegó al descanso y la segunda parte pues bueno, tuvo tramos y bueno, un poco altibajos para ambos conjuntos. Con la entrada de Jakes en el minuto 45 pues mejoró el equipo visitante, Crespo igualó en el 56 y a falta de 15 minutos para el final, un gol en propia puerta de los de Íñigo Mendía les dejaba un poco con ese resultado. Sin embargo el Gazte pudo reponerse y anotar en el 80 Andueza para empatar. Y ya en la última jugada del encuentro, los de Alex Garisoain tuvieron el premio de anotar el gol, que supone 3 puntos, que se quedan en el Ansoain. Sí, quizá en este partido del Antiguo notó mucho la baja de Diego Rosabel en esa primera mitad. A ver, al final lo estaba jugando todo, tenía que descansar un poco además del partido de Copa del otro día. Pero bueno, tuvo que salir luego para intentar resolver un poco la papeleta. Bueno, pero al final es un jugador que hay que darle descanso. Al final el esfuerzo que se hizo el miércoles es importante, así que hay que darle cierto descanso. A continuación, bueno, pues otro de los partidos que tenía lugar pues a las 4 de la tarde, hace un ratito, y que ya ha finalizado, es esa victoria, la mayor goleada de esta jornada, y yo creo que una de las mayores goleadas de la temporada en el DH2. Hablamos de ese Athletic 7, Arenas 0, es una victoria tremenda del Athletic en este derbi frente al Arenas. Y bueno, pues gracias a esta victoria los de Vítor Llopis continúan una semana más como líderes del grupo 2 en solitario. El Arenas, por su parte, bueno, pues sigue en esa mala dinámica en la que ha perdido sus últimos 3 encuentros de forma consecutiva, y lo que les ha hecho pues bajar a la 15ª posición en esta jornada. Otro partido en la parte baja de la tabla de la clasificación fue el que se disputó entre el Logroñés y el Santuchu, que se ha saldado además con la victoria del conjunto de Logroño. Con estos 3 puntos, por 4-1, vuelven a sacar un buen resultado y cortan una dinámica donde pues, solo había ganado uno de los últimos 5 encuentros. A pesar de la derrota, el Santuchu continúa una semana más en una cómoda posición de la clasificación y bueno, pues tendrá que no dormirse, digamos, en los laureles un poco para poder, bueno, pues mantener esa novena plaza que tiene hasta ahora. Sí, bueno, pues el último encuentro de esta jornada pues es el que acaba de terminar. Es finalmente el San Juan cae derrotado por un gol a 2 frente a la Real Sociedad, un partido que estaba empatado hasta el final, pero que en el minuto 96 pues la Real Sociedad ha conseguido pues, poner la victoria, la guinda y el triunfo que les permite dormir como en segunda posición en esta jornada a tan solo 2 puntos del Athletic Club. Así que yo creo que es buen momento para poner la clasificación y para ver todo lo que ha supuesto los resultados de esta jornada. No sé si los tendremos ya por ahí, la clasificación. Vamos a ver, ahora en cuanto la tengamos vamos a verla y analizarla, la tenemos ya por ahí. Y bueno, pues lo primero que podemos ver es el Athletic Club, que sigue liderando la tabla, en vez de con 40 puntos, con 43, puesto que bueno, pues, no se ha actualizado con el resultado de este partido. En segundo lugar tendríamos a la Real Sociedad, que con esta victoria asciende hasta la segunda posición con 41 puntos a 2 puntos del Athletic Club. Tercer lugar para la Real Sociedad con 38 puntos. Para el Eibar con 39 puntos. Y cuarto lugar para el Antiguoco con 37. Es decir, ya se empiezan a despegar un poco los equipos. Ya no hay tanto empate en esta zona del liderato. Y a partir de ahí tenemos al Alavés con 35 puntos, seguido del Osasuna con 33, el San Juan con 31, Baskonia con 29, Santuchu con 22, seguido del Logroñés décimo primera posición para el Gazte Berriac con 17
y 12ª posición para el Dano con 15. A partir de aquí ya entramos en la zona de descenso, donde veremos al Tolosa con 13 puntos, seguido del Tudelano con 12, empatado con el Arenas también con 12 puntos, y cerrando la tabla como el farolillo rojo, el Berceo con 9 puntos. Así que bueno, esta sería pues lo que ha sido esta jornada en el grupo 2, que bueno, que se empiezan a ver un poquito más claras las cosas. El liderato parece ser que el Antiguo se cae un poco y ya empieza a ser cosa de 3, quizá de 2, Athletic Club y Real Sociedad peleándose ahí más. Y sobre todo la lucha por el descenso, o sea, por la salvación. Tenemos a Gate, a Danok, Tolosa, Tudelano, Arenas, con bastantes pocos puntos de diferencia. Así que bueno, a ver qué nos depara las siguientes jornadas en un grupo 2 que la verdad que está la mar de interesante. Sí, está todo muy ajustadito por ahí abajo y veremos a ver. Saludamos a Víctor Herrero, que bueno, pues nos escribe por el chat, que nos ha mandado un gol. Sí, no te preocupes, Víctor, hemos visto tu gol. Y ahora cuando lleguemos al grupo 6 estará dentro. A lo que bueno, aprovecho que a saludar de nuevo a todos los que estáis por aquí en este directo. Os invitamos a que comentéis por el chat. Perdonad mi voz de ultratumba, pero este frío es insoportable. Y igual que ha hecho Víctor, enviarnos los goles de vuestros partidos de la División de Honor o de la Liga Nacional, ¿vale? Y bueno, pues los meteremos en el descuento, porque al final pues eso nos echa una mano también a tener un poquito de más contenido en el programa. Bueno, repasado esta jornada 18 en el grupo 2, podemos pasar a la jornada en el grupo 3. Sí, podemos pasar ya a esa jornada 18 en el grupo 3, pues como siempre, con los resultados. Empezando por ese Real Zaragoza 4, Club Deportivo Ebro 0. Constancia 2, Europa 1. Huesca 2, Sabadell 1. Nastic 1, San Francisco 0. Español 1, Girona 3. Badalona 1, Dan 0. Fútbol Club Barcelona 1, Fundación Esportiva Grama 1. Mallorca 6, Cornellá 1. Y bueno, pues antes de comenzar a analizar un poco lo que han sido los partidos, pues podemos hablar de titulares, donde quizá una de las mayores sorpresas es esa. Bueno, hay varios resultados interesantes. Para mí el empate en casa del Barça contra la Fundación Esportiva Grama hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo por el gran salto de calidad que ha dado en las últimas jornadas en cuanto a resultados la Fundación Esportiva Grama. También me llama muchísimo la atención esa goleada del Mallorca ante el Cornellá que venía de ser el equipo, bueno, sigue siendo el equipo que menos goles encaja, pero había encajado solo 10 goles en lo que va de temporada y ha encajado en este partido 6. Además ante un Mallorca que con el pinchazo del Adam se pone en tercera posición. También un Mallorca que viene escalando posiciones y viene haciendo una gran temporada después de cómo la empezó. Y también destacar pues el Girona, que sigue ahondando un poco más en la crisis del Español, que está pasando por unos resultados complicados. Un Español que se encuentra a 16 puntos del FC Barcelona. Es una auténtica barbaridad. El Español que duerme en sexta posición. Así que bueno, una vez que ya tenemos estos titulares, pues podemos comenzar a ver lo que han sido los encuentros, empezando por el primer partido que tenía lugar el sábado a las 4. Pues tenemos esa victoria del Zaragoza, ese Zaragoza 4, Club Deportivo Ebro 0, un Zaragoza que vuelve a la victoria y bueno, pues de qué mejor manera, en casa, goleando y sin encajar goles, además en un duelo, bueno, en un derbi también aragonés. Pero bueno, el partido tuvo que hacerse esperar hasta que se abrió el marcador, puesto que Monserrate en el minuto 43 abrió la lata para irse con 1-0 al descanso, y ya tras la vuelta a los vestuarios en apenas 3-4 minutos bueno, pues llegó el vendaval del Zaragoza, que le permitió llevarse esta victoria tan holgada. En el 48 Pausinho, el pichichi de este grupo, anotó un nuevo gol. En el 49 Chema Aragues, también uno de los futbolistas más destacados en la parcela ofensiva para el conjunto maño, anotaba el tercer gol. Y en el 51 de nuevo Pau Sans, en apenas 3 minutos, anotaba su particular doblete, poniéndose 4-0 en el marcador y dándole estos 3 puntos importantísimos para el Real Zaragoza. Ahí estábamos viendo esos vídeos de gol del partido. Y bueno, pues un poco pues la alegría un poco, ¿no? del equipo maño, pues un poco para, bueno, pues al final ese 4-0 frente al Ebro, que bueno, pues, dice mucho un poco de este Real Zaragoza, que bueno, que se está coqueteando, ¿no? con esa primera plaza
del grupo 3 y que bueno, pues actualmente está segundo, pero bueno, ahí están los chicos. Constancia 2, Europa 1. Bueno, pues un partido en el que el Club Sporting Europa no ha podido sumar ante uno de sus rivales directos en la División Honor. Bueno, fue un encuentro más que pasado por agua y por el frío que hacía en el encuentro, y que bueno, pues iniciaba con una gran actividad del conjunto visitante, gran fútbol en campo rival, y que bueno, gracias a ellos llegó ese primer gol de la tarde en una buena acción por banda derecha, donde un centro de Aimán hacia Amate puso el 0-1 en el marcador. Sin embargo, dos contras rápidas en la primera parte del Constancia acabaron con un doloroso 2-1 en el marcador. Uno, el primer gol del otro que no falla con el gol, Luis Alomar, y de Dalma, que bueno, pues finalmente, pese a la segunda parte, pues fueron el resultado final, los que marcaron el resultado final. Sí, sin duda una gran victoria del Constancia, que mantiene esa buena racha y que ya se sitúa a 3 puntos sobre el descenso. El siguiente encuentro que tuvo lugar en este grupo 3, pues fue esa victoria también del Huesca frente al Sabadell, un partido bastante importante para las aspiraciones de ambos equipos. El Huesca por intentar mantenerse en esa zona media alta, peleando con San Francisco y Español, y el Sabadell para no dejarse ir mucho y poder meterse en aprietos. Finalmente la victoria fue para el Huesca gracias al tanto de Cano en el minuto 30, que adelantaba al conjunto aragonés, con resultado de 1-0 con el que nos fuimos al descanso. Y a la vuelta de vestuarios, Ayman, otro que no falla tampoco en el Huesca, anotaba en el 54 el 2-0, resultado con el que parecía que nos íbamos, pero muy prontito Ramírez en el 56 anotaba ese 2-1, que apretaba un poco el electrónico, pero que finalmente terminó con ese resultado final de 2-1 para el Huesca, que les permite, pues eso, como decía, mantenerse en la pelea por arriba. Y el Sabadell baja hasta 11ª posición y se encuentra tan solo 6 puntos por encima de la zona de descenso, así que tendrá que tener cuidado el conjunto catalán de no meterse en aprietos si no empiezan a conseguir resultados. El siguiente encuentro que tenemos también es un partido del que no hemos hablado mucho antes en los titulares, pero es un resultado importante, esa victoria del Nastic de Tarragona por 1-0 frente al Club Deportivo San Francisco. Hablamos de un Nastic que necesitaba de victorias para de alguna manera pues pelear o intentar salir de la zona de descenso, puesto que con la victoria del Constancia, si no hubiesen conseguido la victoria, se hubiese abierto una brecha de hasta 6 puntos en esa lucha por la salvación. Finalmente, la victoria del Nastic contra un combativo San Francisco, que además el San Francisco está siendo una revelación, bueno, revelaciones no, pero quizás sensaciones de la temporada en el grupo 3, les permite, pues eso, situarse a 3 puntos, un chute de moral de un Nastic que necesita de victorias, necesita de resultados y necesita cuanto antes conseguir que salgan las cosas adelante. En este caso el gol fue de Teo Arasa, para darles esa victoria frente al San Francisco. Así es. Bueno, otro partido también llamativo es Español 1, Girona 3. Bueno, pues un partido en el cual pues, el conjunto españolista, bueno, empezó bien en el marcador con ese gol tempranero de Jan en el minuto 7, pero bueno, el Girona supo mantener la calma y mantener el marcador intacto hasta ya para lograr el empate en el minuto 26, ese gol de Managade. Y bueno, pues luego en la segunda parte hubo que esperar a esos goles de Almena en el 71 y Kerr en el 89 de penalti, pues bueno, pues un poco para terminar con este resultado a favor del Girona, que sin embargo, bueno, pues tiene esa cierta comodidad de estar más o menos a mitad de tabla, pero que bueno, pues le rasca estos 3 puntos al Español, que bueno, ya yo creo que ya el Español está un poco fuera de esa batalla, ¿no? Por el liderato del grupo 3, por lo menos sí, está muy lejos. El siguiente encuentro, que también bastante sorprendente, yo creo, sobre todo por el rival que visitaba Badalona, es esa victoria por la mínima del Badalona frente al Adán, por un resultado final de 1-0 gracias al solitario tanto de Peña Albert en el minuto 46, un Adán
que desde que empezó el año no termina de encontrar las sensaciones con las que terminó la primera vuelta y que ahora mismo se sitúa a 10 puntos del liderato, pierde la tercera posición en favor del Mallorca y bueno, pues ante un Badalona que sigue creciendo, en este caso una victoria muy importante para ascender a la 10ª posición, superar al Sabadell e intentar mirar un poquito para arriba y no tanto por el retrovisor. Bueno, y tenemos otro partido que también, bueno, pues es bastante llamativo, ¿no? De estos de titular, que es el empate entre el Fútbol Club Barcelona y la Grama, la Fundación Esportiva Grama. Bueno, pues un partido que al final, pues aparentemente planteado para el Fútbol Club Barcelona como, bueno, pues, fácil o sencillo frente a uno de los equipos que está en descenso, la Grama, uno de los recién ascendidos además esta temporada a la División de Honor, y que bueno, pues que arrancó bueno, pues con la cierta intensidad del conjunto blaugrana, que yo creo que bueno, pues hacía un poco, pues esas veces, ¿no? de dar ciertos descansos, ¿no? Un poco para calmar un poco esa ronda de octavos. Se estrenaba el marcador ya en la segunda parte con ese gol de Hernández en el 67, pero era Lápido en el 89 el que empataba con ese gol para la Grama, que bueno, pues hace un poco de pupita al equipo blaugrana. Yo lo que la sensación que me dio es un Barcelona que le costó mucho hacer ocasiones y que dependió demasiado de un jugador, en este caso de Lamine Yamal, que está siendo sin duda la sensación de este juvenil A. Un Lamine Yamal que en la acción de ese primer gol roba en campo propio y desde su campo propio le filtra un pase al atacante que al final bueno, pues, deja solo a Javi Hernández para que anote ese 1-0, pero luego el Barça como que se deja ir, bueno, pues le cuesta un poco cerrar el partido, quizá también un poco el cansancio de esta jornada de Copa, de esos 120 minutos en el partido frente al Málaga, pues le hayan pasado un poquito de factura. Y bueno, pues cerramos la jornada con un encuentro que ha terminado hace bien poquito, hace apenas una horilla, y es un partidazo. Era sin duda uno de los grandes partidos, uno de los grandes atractivos de esta jornada 18 en el grupo 3, que enfrentaban al Mallorca y al Cornellá, al cuarto y al quinto en la tabla. Venía cuarto el Cornellá, quinto el Mallorca, un Cornellá que había encajado tan solo 10 goles y que en este partido había encajado 6 goles. Palleras adelantaba en el minuto 4 al Mallorca y García en el minuto 7 no les daba tiempo para reaccionar, pues colocaba el 2-0 ya muy prontito. Justo antes del descanso, Mascaró anotaba en el minuto 43 el 3-0, que dejaba la cosa un poco vista para sentencia. Pero es que al reanudar, a los 5 minutos de empezar, Quevedo anotaba el cuarto para el Mallorca, subiendo bastante, bueno, pues la desesperación quizá a un Cornellá, que vio como en el 81 Llabres anotaba el 5-0 y Lázaro en el 82 ponía el sexto en el electrónico. Finalmente Garrido en el 87 pues maquillaba un poco el electrónico, pero una derrota muy dura para el Cornellá, que después de varias jornadas en cuarto lugar baja a la quinta plaza, y un Mallorca que certifica su gran momento de forma ascendiendo hasta la tercera posición. Así que bueno, estos han sido los resultados y los partidos que han tenido lugar en el grupo 3 y podemos pasar a analizar lo que es la clasificación, que con estos resultados finales vamos a ver que bueno, pues ha habido algún que otro cambio, ya la tenemos por ahí. Tenemos al Barcelona líder con 43 puntos, seguido del Zaragoza con 40, y en este caso esta victoria del Mallorca les permite colocarse en tercer lugar, superando al Adam, que pese a estar empatados en puntos, pues es la diferencia de goles la que dictamina que el Mallorca sea tercero y la Adam cuarta. El Cornellá bajaría de esta forma a la quinta posición con 31 puntos, y ya en sexta posición tendríamos el Español con 27, empatado a puntos con el San Francisco con 27 y un punto por encima nada más que el Huesca. En novena posición para el Girona, seguido del Badalona con 22, el Sabadell con 22 y la última posición antes de la zona de descenso sería para el Constancia con 19. A partir de aquí ya en la zona de descenso tendríamos al Nastic con 16, seguido de la Fundación Esportiva Grama con 13, el Club Esportivo Europa con 12 y el Club Deportivo Ebro cerrando la tabla con 11 puntos. Bueno, pues ahí estaba esa clasificación. Vamos a aprovechar un poquito antes de meternos con el grupo Cobato, que quería leer el chat. Nos preguntaba Álvaro, Alvarico Coco, ¿qué opinábamos de la temporada pasada? Entiendo que se refiere a la pasada de Mario Genovés y de Alcover. Bueno, pues son dos jugadores que sí que tenemos en mente, sí que tenemos conocidos, y de hecho Mario Genovés pues en la temporada pasada estaba en el Inter San José,
luchando por mantenerse en la división de honor, el Inter de San José. Fue uno de los activos, pues yo creo que más potentes de la categoría, siendo vitales pues los goles que marcó. Al final, un jugador que en esa última, esa temporada pues estuvo ahí. La verdad que pues uno de los más relevantes, ¿no?, de ese grupo 7, de ese Inter San José. Nos hacen ahí algún comentario y tal, pero bueno, no tenemos tiempo para chistes. Pasamos a ese grupo 4. Gaugas, 9, lo siento, no tenemos tiempo para chistes. Pasamos a ese grupo 4 de la división de honor. Tenemos por aquí esos resultados. ¿Qué podemos pasar a cantar? Algeciras 2, Rusadir 1, San Félix 2, Recreativo 1, Cádiz 5, Polillas Ceuta 0, San Roque 3, Real Betis 2, Séneca 1, Calavera 2, Vázquez Cultural 0, Málaga 1, Sevilla 4, 26 de febrero 0. Y los encuentros entre el Tomares y el Granada, te voy a decir Debido de cómo acabar van. prácticamente, deben de estar a punto. El partido entre el Tomares y el Granada van ahora mismo en el minuto 96 ganando 2-3 el Granada. Y el encuentro entre el Almería y el Marbella todavía no tengo información, así que voy a proceder a actualizar este resultado del Tomares contra el Granada, pues para tener ahí la última hora. Y cuando sepamos cómo ha quedado la Almería frente al Marbella, pues lo haremos saber. Perfecto, pues si te parece, entonces vamos a ir analizando esos, vamos a ir analizando esos encuentros, análisis de esos titulares, esa victoria del San Roque ante un Betis que parece tocado, el Algeciras que se reencuentra con la victoria ante el Rosadir con ese resultado de 2-1 y esa goleada del Sevilla frente al 26 de febrero. Arrancamos un poco con esta jornada 20, en este caso del grupo 4. Siguen las buenas noticias para los de Algeciras, y es que vuelven a la senda de la victoria tras sumar puntos también la jornada anterior. Victoria contra el equipo que se encuentra pues un poco por encima de la clasificación, o sea que un duelo directo, y que venía de ganar también la jornada anterior, así que los tantos de Santiago y Cabeza en el 77 y en el 89 pues dieron la vuelta al gol visitante de Adam. Así que pues ese 2-1 ayuda pues un poquito a ese equipo, a ese Algeciras, pues un poco a ir sobrellevando un poco esa situación que tiene, en la que arrastran un poco esos malos resultados de toda la temporada. Sí, el siguiente encuentro que tenía lugar era la victoria del San Félix frente al Recreativo. Los locales sacaron una victoria importante para marcharse del decano. Victoria importante para los de abajo, que siguen cerca de la salvación. El penalti en el minuto 75 transformado por Antonio Cordero servía para sacar los puntos y alejarse del descenso para un San Félix que mete un poco más de aprieto a un Recreativo de Huelva, que también es un equipo que necesita de las victorias cuanto antes. Así es, goleada también a domicilio del Cádiz para recuperar sensaciones tras los últimos partidos ante Betis y Recreativo. Primera victoria del año para los cadistas en un encuentro que se puso muy de cara muy pronto, con esos goles de Diallo y Clavería en el 7 y en el 10. Antes del descanso, Leopoldo pondría el tercero y Diallo de nuevo y Pereira cerraron esa goleada del Cádiz. El equipo cadista se asienta en esos puestos, cuarta, quinta posición, que se disputarán frente al Málaga, y el Polillas por su parte sigue con esa crisis de resultados y comienza un poco a complicarse en esa salvación. Sí, una gran victoria para el Cádiz. Como gran victoria ha sido la que ha conseguido el San Roque, pues ante un Betis que sigue de luto tras caer eliminado en Copa frente a Las Palmas, y este tropiezo puede hacer que se vuelva a alejar en Liga de la Almería. El San Roque, al que no ha sido capaz de ganar en ninguno de sus dos partidos esta temporada, comenzó por detrás tras el gol de Marina y se puso por delante antes del descanso. El Real Betis intentó sacar el resultado, llegando a empatar con el gol de Carlos Reina, pero ya en el descuento, un gol en el 94 les impide seguir líderes en esta jornada del sábado, y da la victoria para un San Roque que sin duda tiene tomada la medida al Betis. Nuevo pinchazo para el equipo cordobés, para el Séneca, para el equipo de Rubén de la Cuesta, que sigue sin conocer la victoria en este año 2023. Un partido que frente al Calavera
bueno, en que se adelantaron con el gol de Pedro en el minuto 3, un gol de esos tempraneros, pero que rápidamente vieron cómo Adrián Martín empataba en el minuto 13. Luis en el 43 pondría ese segundo gol, que bueno, pues le daría la victoria y la vuelta al marcador al conjunto sevillista, al conjunto de Sevilla. Y con esa victoria, bueno, pues sigue su buena racha el Calavera, que ya empieza un poco a mirar hacia arriba y deja el descenso pues más alejado, ¿no? Así es. Otro equipo que consigue una victoria muy importante en esta jornada es el Málaga, en un partido muy difícil ante un rival muy complicado de ganar como local, como era el Vázquez Cultural. Un equipo que quería seguir su racha como local y durante el partido estuvo bastante cómodo sobre el terreno de juego. Finalmente el solitario gol de Tomás Inglés le da la victoria a los visitantes en el minuto 57, bueno, pues para seguir en esa cuarta plaza que parece ser que bueno, pues estarán peleando con el Cádiz en las jornadas restantes. Por su parte, esta derrota que supone para el Vázquez Cultural pues continuar en una posición fuera del descenso, pero cada vez pues ven más cerca la situación de esos puestos. El partido del Sevilla 26 de febrero, bueno, pues clara victoria en la categoría, en la Ciudad Deportiva Ramón Cisneros, donde pues el Sevilla se enfrentaba al 26 de febrero al conjunto malagueño, un histórico de la División de Honor, que bueno, pues lucha esta temporada por sobrevivir, ¿no? Por permanecer en la categoría. El conjunto sevillista con estos 3 puntos sigue la estela un poco del líder de tabla, sin conocer la derrota, que tras empatar en casa del líder. El choque de la ida de los malagueños cayeron por 0-1, pero esta vez han sido 4 los goles sevillistas de la mano de Mario, Iván Salguero, Iker Muñoz y José Antonio. Sí, y bueno, pues ya cerrando los encuentros que están teniendo lugar ahora, finalmente se confirma esa victoria por 2-3 del Granada ante el Tomares en un partido bastante disputado que se decidió pues por ese resultado final. Y también tenemos el resultado en ese partido que acaba de terminar también, un Almería 6, Marbella 1. Así que bueno, enhorabuena al Almería, que con esta goleada pues mantiene esos 3 puntos de diferencia sobre el Betis, sigue siendo el equipo que más goles anota en este DH4. Y el Marbella, que bueno, pues a ver, la verdad que tenía una plaza muy difícil de torear para ellos ante un Almería que está haciendo un temporadón. Pero bueno, se mantiene en esa octava posición con 8 puntos de distancia sobre la zona de descenso. Antes de pasar a la clasificación del grupo 4, contesto a Xavi GS15. ¿Qué opináis del partido de la Grama contra el FC Barcelona? Pues estamos en el grupo 4, hemos hablado del grupo 3, Xavi, de este partido, del partido del FC Barcelona frente a la Grama. Y bueno, pues un partido que sorprende. Yo creo que un poco pasa un poco factura esa Copa del Rey quizá al FC Barcelona. Bueno, lo hemos comentado antes, es un puntito que para la Grama pues es de gloria, ¿no? Sabe a oro. Sí. Y bueno, pues yo creo que les va a ayudar bastante, bueno, en esa campaña un poco que ellos están haciendo, pues por la salvación. Sí, es un poco lo que hablábamos al principio en el grupo 1 del Marinasport, ¿no? Es un punto con el que al principio pues a priori no cuentas, porque al final, bueno, visitas al FC Barcelona en su casa, en su estadio, un Barcelona que es verdad que lo estamos viendo que de local se muestra muy contundente. Y bueno, pues han sabido plantar cara muy bien para al final conseguir este resultado de 1-1, además en los últimos minutos, dejándoles un buen sabor de boca, y veremos a ver si puede ser un chute de moral para las próximas jornadas que vengan. Así que, bueno, contestada esta pregunta del chat, podemos pasar a ver la clasificación del grupo 4 en cuanto la tengamos en pantalla, que ya la tenemos ahí. Una clasificación, bueno, pues que tenemos a la Almería, que con esta victoria, en vez de tener 48 puntos, se sitúa con 51 puntos, 3 puntos por encima del Betis. Tercer lugar lo ocupa el Sevilla y cuarta posición para el Málaga con 39 puntos. A partir de aquí ya tendríamos al Cádiz, que a priori va a ser el principal competidor por esa cuarta plaza con el Málaga, y ya pues un poco esas posiciones de la parte media alta de la tabla, con el Séneca en sexta posición con 33 puntos, seguido del Granada con 32 y el Marbella con 28. A partir de aquí, bueno, pues el Calavera con noveno con 26 y ya pues quizá un poco los puestos de peligro, ¿no? El San Félix décimo con 23, un puesto por encima del Vázquez Cultural con 22, que está empatado también con el Tomares en decimosegunda posición. Ya en zona de descenso tendríamos al Recre con 20 puntos, a 2 de la salvación, al San Roque con 19, Club Deportivo 26 de febrero con 18 y un poquito más alejados el Polillas Ceuta con 13, el Rusadir con 13 y cerrando la tabla como el Farolillo Rojo, el Algeciras con 9 puntos en decimoctava posición.
Bueno, pues vamos a pasar a ese grupo 5, que tenemos, creo que vamos a meter los resultados por aquí, aunque algún partido creo que todavía se está disputando, aunque han terminado ya, si no estoy equivocado, ¿no? Porque creo que el Atlético de Madrid ya no se le queda poquito ya. Le debe quedar poquito. Antes de empezar, déjame que modifique un segundo el resultado del Leganés y del Real Madrid, Sí, que ya tenemos resultados de ese partido. Iban 0-4, ¿no? Sí, cuando empezamos iban 0-4, así que bueno, ahora ya lo tendremos ahí actualizado ese resultado. Así que un segundillo y ya cantamos esos resultados. Vamos a ver esto por aquí. Perfecto. Vale, pues se deberían actualizar los resultados ahora mismo. Así que podemos comenzar con ese Badajoz 1, Rayo Vallecano 4. Diocesano 1, Rayo Alcobendas 5. Amistad 2, Valladolid 0. Rayo Majadahonda 0, Cultural 1. Hortaleza 1, Agrupación Deportiva Alcorcón 2. Fuenlabrada 2, Getafe 3. Leganés 1, Real Madrid 4. Y el encuentro Madrid. entre el Atlético de Madrid van por el minuto 71 y vence el Atlético de Madrid por 5-1 al Villanovense. De momento 5-1, que también voy a aprovechar para actualizarlo. Para actualizar ese 5-1, ponerlo de momento, así para que sepamos que no ha terminado aún el partido. Bueno, pues ese Rayo Alcobendas, ¿no? Que golea al Diocesano y bueno, pues duerme cuarto esta jornada 18 del grupo 5. La goleada del Rayo Vallecano ante el Badajoz y finalizan la jornada también en tercer lugar. Bueno, quizá no tan abultada como la ida, esa jornada del Badajoz Rayo Vallecano. Y nueva victoria de la Amistad, que en esta jornada, bueno, pues frente a nada más y nada menos que el Real Valladolid. Bueno, y sobre todo también hablar de ese Leganés Real Madrid, una gran victoria del Real Madrid ante un Leganés en casa, un Leganés que le puso muchos aprietos el año pasado, pero que parece que está pasando por momentos complicados en esta temporada. Así que comenzando un poco en este análisis de lo que ha tenido lugar en esta jornada en el grupo 4, pues comenzamos en ese primer partido, el que tuvo lugar en la mañana del sábado, entre el Badajoz y el Rayo Vallecano. Un partido, la verdad, que parecía que iba a tener otro desenlace por cómo comenzó el encuentro. Pues en el minuto 11 Tamudo adelantaba al Badajoz, colocando el 1-0 en el marcador, un resultado 1-0 que no se movió hasta el minuto 30, cuando Marcos en el 31 anotaba el empate a 1, resultado con el que nos fuimos al descanso. Pero que bueno, que ya en la segunda mitad del Rayo Vallecano tomó las riendas del encuentro y bueno, pues dispuso otro partido. En el 51 Alonso anotaba el 1-2, en el 65 Joan Javier anotaba el 1-3 y finalmente en el minuto 77 Marcos, de nuevo, anotando su particular doblete, colocaba el definitivo 1-4 en el marcador. Un equipo, el de Mario Otero, que ha sabido aguantar y superar pues esos momentos un poco de zozobra que ha tenido tras la eliminación de Copa y bueno, pues algún resultado dispar, y que bueno, pues puede dormir contento, alegre y feliz de terminar en tercera posición esta jornada 18, la que sería sin duda una posición muy meritoria para un Rayo Vallecano que está haciendo un temporadón y que mantienen un poco la línea propuesta y en el que sentó la base un poco el equipo de Iván Amaya el año pasado, continuando Mario Otero en esta temporada. Así que bueno, enhorabuena a la familia rayista por esta gran temporada que está cuajando el Juvenil A. Así es. Diocesano y Rayo Alcobendas, bueno, pues llegaban a este duelo de esta jornada 18 pues con ganas de conseguir la victoria. El Diocesano necesitaba puntuar para coger aire y coger ese pequeño impulso e intentar salir del descenso. El Real Alcobendas buscaba pues situarse en los 5 primeros clasificatorios. Y bueno, pues al final un encuentro en el que Manu Márquez y Ángel Carvajal pues han sido los protagonistas y los y los encargados un poco de bueno, pues de volverse de Cáceres con los 3 puntos. Nada más arrancar el partido en el minuto 8, Manu ponía el primero en el marcador, iba a ser Carval que diese pues más ventaja al conjunto madrileño, al conjunto de Rubén Bullón, en el minuto 17 con ese 0-2. Manu firmaba poquito después, unos minutos después, su particular doblete, y el Diocesano en ese momento recortaba con el gol de Salvador en el 44.
El cuarto gol venía nuevamente de mano en el 61 y Carva quería seguir aportando al equipo para encajar, bueno, pues ese segundo gol y el quinto para el Rayo Alcobendas. Así que bueno, ni tan mal la visita de los de Rubén Bullón a Cáceres. El próximo fin de semana recibirán al Atlético de Madrid, allí en Valdelasfuentes, así que ahí tienen la tarea y vienen de por lo menos de ganar, donde que se espera pues un auténtico partidazo. El Diocesano buscará conseguir esos 3 puntos, en esta vez frente a la Cultural Leonesa. Partido importante ese también, porque los dos equipos se juegan ahí bastante. Y veremos a ver el Alcobendas, que le puede poner muchos aprietos al Atlético de Madrid en la próxima jornada, porque es un equipo que viene haciendo las cosas bien mucho tiempo. Yo creo que está siendo sin duda de los mejores equipos en este grupo 5 desde que ha empezado el año. Como otro equipo que lo está haciendo también muy bien, sobre todo en las últimas jornadas, consiguiendo bastantes puntos, es el Club Internacional de la Amistad. Hablamos de un equipo que ha conseguido vencer al Valladolid en su casa, en un partido en el que, bueno, pues estuvieron bastante tranquilos desde el comienzo, con ese tanto inicial de Daniel en el minuto 2, colocando el 1-0, en un encuentro en el que, bueno, pues tuvieron que luchar, tuvieron que defenderse muy bien con unos accidentes ante el empuje de un Valladolid que no, bueno, pues no dejó caer los brazos. Y que, bueno, pues que con ese resultado de 1-0 se fue al descanso hasta que en el minuto 50 Iker ampliaba ventajas, colocando el 2-0 en el electrónico, resultado con el que finalizaría el encuentro perdón, y que permite a la Amistad bueno, pues sumar 3 puntos vitales para colocarse a solo 3 de la salvación. Un equipo que sin duda está teniendo una racha ascendente, ante un Valladolid que también se encuentra en unos momentos un tanto complicados, de zozobra, en los que no consiguen sacar resultados. Sí consigue vencer, pero no de forma consecutiva. Y veremos a ver en las próximas jornadas cómo se desarrollan los acontecimientos para un Valladolid que sin duda está teniendo una temporada complicada. Así que de aquí enhorabuena a la Amistad por esa gran victoria, y veremos a ver si consiguen mantenerse ahí vivos en la pelea por salir de la zona de descenso. Por otro lado, en la Cultural Leonesa visitaba las instalaciones de La Oliva para medirse al Rayo Majadahonda. Bueno, pues en un partido importante que se jugaba a las 12 de la mañana. Arrancaba el partido con cierta igualdad, tanto en el marcador como en el campo, y se mantenía ese resultado de 0-0 hasta la segunda parte. Era finalmente en el minuto 70 cuando Ariel era el encargado de abrir el marcador a favor del conjunto leonés, y ese iba a ser el resultado final. Al final un resultado muy corto, con ese gol de Ariel en el 70, que bueno, pues privaba al Majadahonda y daba esa victoria a domicilio de la Cultural Leonesa. Sí, otro equipo que también consiguió una victoria muy importante después del pinchazo de la semana pasada y que necesita, bueno, pues de victorias y de sumar de 3 para volver a meterse en el top 4, es el Alcorcón, que venía, como ya dijimos, de ese pinchazo en la jornada pasada, y que ha conseguido una victoria muy importante frente al Sporting Hortaleza, que es uno de estos equipos que, pese a estar en zona de descenso, compite muy bien. Ha entrado en zona de descenso en esta jornada después de la victoria de la Cultural Leonesa, pero que ha competido muy bien ante un Alcorcón que defensivamente, sobre todo, ha estado muy certero esta temporada. En el minuto 45 Fernández anotaba el 0-1 para el Alcorcón, pero tras la reanudación Andrés en el 48 anotaba el empate que se mantuvo hasta el minuto 68, cuando Joaquín anotaba el definitivo tanto que le daba la victoria al Alcorcón, colocando ese 1-2 y permitiendo al Alcorcón mantener la quinta posición con 32 puntos, empatado con el Rayo Alcobendas a un punto del Rayo Vallecano, y bueno, con la pelea entre el Rayo Vallecano, Alcobendas, Alcorcón y Leganés por esa tercera plaza más viva que nunca. Por su parte, el Hortaleza, pese a esta derrota dura, porque es en su casa y porque era un partido que compitieron muy bien, se mantienen a tan solo un punto de la salvación. Así que bueno, expectativas también altas para un Sporting Hortaleza que le hemos visto que compite muy bien, sobre todo en estas últimas 5, 6, 7 jornadas ha pegado una mejoría clara. Parece que el Getafe, que el conjunto azulón se está recuperando, pues un poco de esa mini racha, ¿no?, que tuvo un poco complicada. Se enfrentaba esta jornada al Fuenlabrada Getafe, y pues con un resultado de 2-3, donde bueno, pues el conjunto azulón
arrancaba el partido con ese gol de Kaweki en el minuto 19, que bueno, pues ya hacía un poco las veces de lastrar el partido para el conjunto de Javier Encinas, que encontraba el gol del empate en el minuto 41 en las botas de Cordero. Ya en la segunda parte era el Fuenlabrada el que daba la vuelta al marcador en el 54 con ese gol de Sánchez, y bueno, pues poco tardaba el Getafe en ponerse las pilas, en recuperarse con el empate a 2 de cara en el minuto 62, y solo tuvo que esperar al gol de Ortueta en el minuto 70 para que, bueno, pues para mantener el resultado final 2-3 en este fue la verdad Getafe, que bueno, pues deja al Getafe séptimo con 25 puntos, parece que está pues un poquito recuperando. El Fuenlabrada se queda con 21 en décima posición. No pueden dormirse mucho los de Javier Encinas si no quieren perder un poco estar peligrando. Sí, no pueden dormirse mucho en los laureles, como tampoco puede dormirse mucho en los laureles el Leganés, porque ha pasado un torbellino por Leganés que se llama Real Madrid. Y es que el Madrid se ha llevado una victoria importantísima para sus aspiraciones de cara al campeonato liguero. Victoria final de 1-4 para el Real Madrid, que se adelantaba en el minuto 1, de nuevo un partido que el Madrid abre la data muy pronto, gracias a un tanto de César Palacios, que está siendo una de las sensaciones de este juvenil de Arbeloa. Gracias al tanto de César Palacios en el minuto 1, colocando ese 0-1. El marcador no se movió hasta el minuto 39, cuando pues el Real Madrid volvió a ampliar distancias, colocando el 0-2, con el resultado con el que nos fuimos al descanso. Tras volver del descanso, el Leganés recortaba distancias, colocando el 1-2, pero Geray en el minuto 54 ponía el 1-3 para el Real Madrid. Finalmente, Gonzalo García, sin duda otro de los futbolistas que está causando sensación en este juvenil A de Álvaro Arbeloa, colocaba ese cuarto gol del Real Madrid, poniendo en el marcador el 1-4, que ya sería definitivo, y que daba la victoria y aseguraba una semana más el liderato para el Real Madrid. Y por cerrar un poco, voy a hacer actualización de cómo va ahora mismo. Minuto 82, el Atlético de Madrid continúa venciendo en su partido frente al Villanovense. Y por hacer un poco resumen de lo que ha pasado en este encuentro, pues en el minuto 11 Álvaro Santa adelantaba al Atlético de Madrid colocando el 1-0. El Villanovense empataba el encuentro en el minuto 18 gracias a un centro de Dani López, que Ronnie no acertaba a despejar y acababa el balón en gol. Abde en el minuto 29 anotaba el 2-1 para el Atlético de Madrid. El propio Abde en el minuto 38, justo antes del descanso, ampliaba esas distancias colocando el 3-1. Un Abde que antes del descanso tuvo la oportunidad de colocar su particular hat-trick, pero que el partido en Alcalá se fue con un 3-1 al descanso, que tras la reanudación Adrián Niño colocaba el 4-1 antes de nada más volver de vestuarios, y Paco Esteban en el minuto 67 ha metido el 5-1. De momento el Atlético de Madrid, como ya he dicho, en el minuto 83 sigue buscando goles para ampliar esa diferencia en el marcador, pero por el momento se mantiene ese resultado de 5-1. Bueno, pues pasamos ya a echar un vistazo a esa clasificación. Pasamos a ver el chat, al que también saludamos. Primera intervención en el chat de Nacho69, nos dice si conocéis a Galán, el central del Getafe. Entiendo que te refieres a Daniel Galán, que estaba en el Atlético de Madrid. Confírmanos si es ese jugador. Y vamos a ir pasando a esa clasificación, donde tenemos al Real Madrid con 50 puntos, Atlético de Madrid con 45. Ya parece que se va poquito más definiendo, ¿no? Sí, el Atlético de Madrid, si en cuanto acabe el partido se confirma la victoria, se colocará con 48 puntos, pero de momento todavía no ha terminado el encuentro. Rayo Vallecano con 33 y aquí hay ¿no? Está Rayo Vallecano con 33 puntos y Rayo Alcobendas con 32, que están ahí empatados también con el Alcorcón y con el Leganés. Hay un triple empate, ¿no?
en esa cuarta, quinta, sexta posición. Getafe con 25, ya un poquito más descolgado, Majadahonda 24, Valladolid 22, Fuenlabrada 21 y un doble empate, Cultural y Villanovense con 17 puntos, que son los que cierran la permanencia en la DH5. Por su parte, ya en el descenso, el Sporting Hortaleza con 16, Amistad con 14 y el empate del Diocesano y el Badajoz con 11 puntos en lo que va de temporada. Bueno, y una vez ya pues se ha resuelto el grupo 5, podemos pasar a ese grupo, al grupo 6, al grupo canario, que bueno, pues, seguro que tiene mejor tiempo que nosotros y tenemos por ahí esos resultados que vamos a cantar ahora mismo. Maspalomas 1, Las Longueras 0. Mensajero 2, Puerto Cruz 1. Sobradillo 2, Tenerife 2. Orientación Marítima 4, San Fernando 0. La Oliva 0, Arucas 0. Juventud Laguna 0, San José 0. Ibarra 1, Huracán 2. Y Unión Deportiva Las Palmas 5, Unión Viera 0. Así que bueno, un poco por destacar en este grupo, pues tenemos que hablar lo de siempre, ¿no? Ese récord de victorias consecutivas de Las Palmas, que cada vez que juega suma una victoria más a su casillero. También creo que la buena racha de Mensajero, Maspalomas y Huracán hay que resaltarlas con estas sendas victorias. La goleada de la Orientación Marítima frente al San Fernando, puesto que venía de perder por goleada en la jornada anterior en la Orientación Marítima. Y bueno, pues los 3 empates, 2 de ellos a 0 sin goles, los partidos de la Oliva, Arucas y Juventud Laguna y San José. Bueno, pues ahí están un poco esos resultados. Bueno, parece que algunos acusan más y otros menos esa ronda de Copa del Rey. El resumen de la jornada 18 en el grupo canario, bueno, pues está marcado por ese récord de victorias consecutivas de Las Palmas. Bueno, como hablábamos de esas buenas rachas. Y el Orientación Marítima, que parece que se recupera, ¿no? Las Palmas bate su récord de victorias seguidas. La Unión Deportiva pues consiguió batir esa proeza que está realizando en el grupo 6 tras vencer por 5-0 a la Unión Viera. Los amarillos suman 18 triunfos seguidos, lo que es lo mismo, han ganado todos sus choques, han sumado todos sus puntos. Elías Romero hizo un doblete y Omar Sánchez, John Guedes y Denis Cruces anotaron un gol cada uno, así que los locales siguen líderes y bueno, los rojinegros permanecen sextos en la tabla. Sí, como comentaba antes, esa buena racha de Mensajero, Maspalomas y Huracán, pues comenzando con el Mensajero, lograba la victoria en casa frente al Club Deportivo Puerto Cruz por 2-1. Pérez en el minuto 6 y Adrián Castro en el 19 anotaron para los locales y Aarón González hacía el tanto visitante en el minuto 70. Los palmeros han ganado 5 de los últimos 8 enfrentamientos y suben a la 9ª posición, mientras que los portuenses bajan a la penúltima. Por su parte, el Maspalomas sumaba su 3ª victoria consecutiva, en este caso frente a las Longueras, con un resultado final de 1-0. El tanto de la victoria fue obra de Cristian Hernández en el minuto 48 y bueno, pues los blancos siguen en puesto de descenso, pero ya están a 2 puntos de la salvación que la marcan los teldenses. Mientras, por su parte, el Huracán consiguió su segundo triunfo seguido contra el Unión Deportiva Ibarra por 1-2. Perdón, un segundo, ahí estamos viendo en directo el vídeo que nos comentaba Víctor Herrero, el vídeo del Maspalomas. Sí. Que bueno, porque nos ha preguntado antes al principio del directo. Sí, era el tanto de Cristian Hernández en el minuto 48 que le daba la victoria frente a las Longueras. Como iba diciendo, por su parte, el Huracán conseguía su segundo triunfo seguido, en este caso contra el Ibarra por 1-2. En el que Miguel Viera hizo un doblete para los Gran Canarios en el minuto 32 y en el 42, y Marcos Pérez redujo diferencias en el minuto 53. Los rojiblancos siguen quintos, mientras que los tinerfeños continúan una semana más en última posición. Bueno, nos queda poco por ver esa goleada de la Orientación Marítima, el empate en el duelo tinerfeño. Una Orientación Marítima que goleaba al San Fernando por 4-0, con pues esos goles en las botas de Joel Barrios, Albi Hernández, Junior González y Zeus Montelongo. Los lanzaroteños mantienen la posición de segundos en la liga, en el grupo 6. Los Gran Canarios continúan en descenso. Y bueno, nos pasa por analizar ese duelo de los equipos de Tenerife de frente a Sobradillo y el Tenerife. Acabó en empate, un 2-2. Jero Bencomo adelantó a los verde y blancos desde el punto de penalti en el minuto 18. Joel Suárez empató en el 43 y Alexander González volvió a poner por delante a los locales en el 62.
Quique Quirante igualaba el marcador en el 88 y ambos equipos, bueno, continúan cuartos y terceros respectivamente, y bueno, pues Sí. se Luego, mantiene esa tabla clasificatoria. sí, luego ya por último, pues esos dos empates a 0, resultado, bueno, pues sin goles entre la Oliva y el Aruca, en el que los majoreros siguen 11º y los gran canarios, bueno, pues pasan a ocupar la 8ª posición. Tampoco se movió el marcador inicial en otro duelo tinerfeño de la jornada, en este caso entre el Juventud Laguna y la Sociedad Deportiva San José, donde los laguneros bajaron a la 10ª posición, mientras que el equipo de Santa Cruz continúa en el 7º lugar. Así que una vez analizados estos resultados que han tenido lugar en la jornada 18, pues podemos pasar a analizar esa clasificación que ya tenemos en pantalla, en la que, bueno, pues tenemos un líder indiscutible que son la Unión Deportiva Las Palmas, con 54 puntos, 18 puntos de ventaja sobre el Orientación Marítima. En un mes y medio está terminado esto, Alex. Sí, sí. Una Orientación Marítima que, bueno, como decía, ocupa esa 2ª posición, 2 puntos por encima del Tenerife. Y cerrando el top 4 tendríamos al Sobradillo con 33. Peleando bastante la 4ª posición, el Huracán, posicionado en 5º lugar con 31. A partir de aquí ya tenemos bastantes empates y bastante apretada la clasificación, con el Unión Viera colocada en 6ª posición con 24 puntos, seguido del San José con 23 y triple empate de la 8ª a la 10ª posición con 22 puntos entre el Arucas, el Mensajero y el Juventud Laguna. Y ya aquí tenemos, la chicha, la pelea por la salvación. La Oliva, el Club Deportivo La Oliva en 11ª posición con 19 puntos, seguido Las Longueras con 18, que se salva de la salvación del descenso por tan solo un punto. La 13ª posición de San Fernando ocupa ese lugar con 17 puntos, seguido del Maspalomas con 16, el Puerto Cruz con 14 y cerrando la tabla tendríamos al Ibarra con 10 como el farolillo rojo de este grupo. Así que bueno, estos serían los resultados que han tenido lugar en esta jornada 18 en el grupo 6, así como la clasificación. Y podemos analizar ya, pasar a comentar qué ha ocurrido en el último grupo de esta la división de honor, no del grupo 7, de la división de honor, ese grupo del Levante. Qué bueno, pues tenemos ahí ya esos resultados. No sé si quieres modificar alguna cosa de los resultados. Sí, quiero modificar un resultado que ha terminado a última hora antes de tenerlos. A ver, un segundito. Bueno, pues si te parece voy cantando esos resultados. Levante 2, Toledo 0, Cartagena 2, Albacete 3, Alcira 0, Hércules 2, Valencia 3, Elche 1, Inter San José 3, Club Deportivo Roda 1, UCAM Murcia 1, Alboraya 5, Villarreal 1, Real Murcia 0 y ese Castellón Atlético Madrileño, que es el que entiendo que quieres modificar, ¿no? Porque se estaba disputando cuando hemos apenas empezado el programa, estaba finalizando. Sí, es un partido que ha terminado con la victoria del Atlético Madrileño por 1-3 y que lo que quería pues era justamente eso, actualizarlo para que lo tengamos en pantalla actualizado a la ultimísima hora. Bueno, tenemos como titulares de ese grupo, del grupo 7, pues el Valencia, que vence al Elche, mantiene la distancia en el liderato, un sufrido triunfo del Villarreal ante el Real Murcia, que también pues podemos ver aquí, y el Hércules, que vence al Alcira y sueña pues un poco con salir de esa zona de descenso. Por su parte, el Alboraya sorprende goleando a UCAM Murcia en esa en ese 1-5. Y bueno, pues tenemos un poco ahí esos titulares de la jornada 18 en el grupo 7. Sí, y bueno, comenzando con el primer partido que tuvo lugar en el sábado, pues tenemos a ese Levante que, bueno, pues que corta de alguna manera las ilusiones del Toledo. El Toledo, que venía de ganar en su última jornada 13 partidos. Después, pues ve cómo se le escapa la victoria. Carlos y Jacobo pusieron el 2-0 a favor del Levante. Un Levante que firma otra portería más a 0, en la que lo que permite a Marc Dolt seguir siendo el Zamora. Y bueno, pues permanecen los granotas en una 4ª plaza que, tras la derrota del Elche, asegura más todavía pues esa posición. El Toledo, una semana más, permanece colista con 12 puntos a 6 de la salvación. Así que bueno, muy buena victoria del Levante ante un Toledo que, pese a la derrota, volvió a competir mejor. Se vio ahí una pequeña mejoría del conjunto de Samaniego.
Todavía tiene mucho que hacer el equipo de Sabanillo. Sí. Un hat-trick de Francisco José que acaba con el Cartagena. Bueno, pues Albacete y Cartagena llevaban muy ajustados a estos en la clasificación con 22 y 21 puntos. Se empezaba adelantando el Cartagena gracias al gol de Alejandro. Sin embargo, Francisco José anotaba 3 goles para dar la vuelta completamente al marcador. Pudo el equipo albinegro recortar distancias poniendo el 2-3 definitivo, pero el Albacete, bueno, pues sigue intratable fuera de casa en sus visitas, no pierde como visitante desde el mes de noviembre y bueno, pues es la segunda derrota consecutiva del Cartagena, que bueno, pues de momento tendrá que esperar y bueno, pues tendrá que bueno, pues, mantenerse en 10ª posición sin poder mejorar esos resultados. Sí, un equipo que sí que está mejorando los resultados y que está firmando un 2023 bastante bueno es el Hércules, ya que consigue su segunda victoria en 2023. Tenía el Hércules 3 encuentros seguidos clave para seguir vivos en la temporada, que eran Castellón, Alboraya y Alcira, y suponían rivales directos para luchar por la permanencia. No fue hasta bien entrada la segunda parte cuando se abrió el encuentro. Hugo de penalti adelantaba a los alicantinos y Yogui anotaba el segundo gol definitivo que daba la victoria a domicilio del Hércules. Permanece el Hércules en descenso, pero tan solo a 2 puntos del Inter San José, que marcaba la permanencia. Una situación mucho más favorable a la que tenía hace tan solo unas semanas. Así que el siguiente bueno, el Valencia tenemos... Sí, pensaba que ibas a decir algo más. No. Habías terminado. El otro encuentro que teníamos es el Valencia, que regresa de la Copa del Rey venciendo al Elche. Bueno, pues tras ese duelo ante el Real Madrid, en el que bueno, el Valencia volvía a defender el liderato en la división de honor de este grupo 7. Mario Domínguez anotaba el doblete, vuelve a ser el pichichi del grupo. José Lu anotó el tercero para los valencianistas y Marcos puso el gol de la honra para el Elche, que bueno, pues para no desmerecer, ¿no?, el trabajo de los chicos. Valencia sigue a 6 puntos del Villarreal. El Elche todavía no ha ganado en este año 2023, pese a colocarse con cierto margen en la quinta posición. Sí, quizá haya sido esa buena primera vuelta la que le ha permitido al Elche mantener esa quinta posición después de un 2023 complicado para el conjunto, para el Elche, vaya. Siguiente partido tenemos ese Inter San José que remonta al Club Deportivo Roda para salir del descenso en un duelo muy importante en clave permanencia, ya que los dos conjuntos partían en descenso al inicio de la jornada, antes de este enfrentamiento entre ellos. Se adelantaron rápidamente los castellonenses. A los 3 minutos de iniciar el encuentro, Eduardo Joel anotaba para el Club Deportivo Roda. Sin embargo, el Inter San José remontó rápidamente y antes del minuto 15 David y Juan Nicolás ya le habían dado la vuelta al marcador, poniendo por delante al equipo local. Pocos minutos después, Alex pondría el tercer gol definitivo del Inter San José, pues una victoria muy importante para lograr salir de la zona de descenso, mientras que el Club Deportivo Roda baja a la 14ª posición, ocupando la zona de descenso. Perfecto. Goleada inesperada del Alboraya al de Lucas Murcia. Un Lucas Murcia que solo ha ganado una vez como local esta temporada. No obstante, ha sabido dar una buena imagen competitiva ante los rivales a los que se ha ido enfrentando, y bueno, pues por eso sorprende un poco esta derrota tan abultada contra un equipo que pues va por debajo en los puestos de la tabla, en los que se halla Luca. Al descanso se fueron los alborayenses, ganando por 1-2. En la segunda mitad se rompería esa igualdad. Anotaba Marc nada más la reanudación y comenzar la segunda parte, y Miguel y José completaba la goleada. Victoria importante para el Alboraya, que queda 5 puntos por encima del descenso. Pues al final un Alboraya que parece que puede un poco con esos 21 puntos mantenerse ciertamente tranquilo, tampoco mucho, porque es verdad que en el grupo 7 pasa un poco como en el 2, ¿no?, que está todo muy muy abultado por la zona
por la zona baja, entonces... Sí, pero es una victoria que le da un chute importante de moral, ¿eh? O sea, al final es un 5-1 un equipo que está bastante por delante de ti, y que al final pues prácticamente le empatas en la clasificación, te sitúas a un punto, en su casa además, que sabemos que Lucas Murcia venía, bueno, pues en casa estaba cuajando buenos resultados, así que muy buena victoria la del Alboraya, como también buena victoria ha sido la del Villarreal, que ha conseguido ganar por la mínima al Real Murcia. Al igual que el Valencia, el Villarreal, bueno, pues volvía de su encuentro copero, siendo, bueno, pues el único equipo vivo del grupo 7 en Copa del Rey. El Real Murcia, verdad que era el único equipo que había sido capaz de vencer al Villarreal esta temporada, puesto que en la ida lograron vencer al conjunto Groguet. Y tal como lo fue en la primera vuelta, el encuentro estuvo muy igualado y no fue hasta el minuto 80 cuando bueno, pues se produjo el único tanto del partido, obra de Leandro Alexis. De esta forma, esta victoria del Villarreal les permite mantenerse a la estela del Valencia, en este caso como segundos con 43 puntos a 6 puntos del conjunto Oche. Mientras que el Real Murcia, bueno, pues mantiene la séptima posición con 22 puntos a 3 del Albacete, pero bueno, empatado con UCAM, teniendo muy cerca Alboraya, Cartagena, Altira, o sea que tampoco se puede relajar mucho el Real Murcia si no quiere, bueno, pues meterse en algún que otro problema. Y bueno, pues tenemos ya el último encuentro del partido. ¿Cómo queda ¿Cómo queda el Villarreal en clasificación? El Villarreal termina en segunda posición. El Villarreal se coloca en segunda posición. Y el Real Murcia queda a mitad de tabla. Está a mitad de tabla, séptimo, ¿no? séptimo. Perfecto. Bueno, pues actualizamos ese último encuentro, ese Castellón 1, Atlético Madrileño 3, que ha terminado pues hace no mucho tiempo. 4 derrotas consecutivas del Castellón, que bueno, pues permanece en esos puestos de descenso, bueno, con 14 puntos. Por contra, el Atlético Madrileño mantiene su tercera plaza, en este caso por detrás de Villarreal y Valencia con 39, pero bueno, es difícil competir con, bueno, pues con el líder de grupo, el líder prácticamente indiscutible, que es el Valencia, pero quizá el madrileño sí que podría optar a esa segunda plaza. Sí, bueno, ha sido un partido que bastante igualado para lo que podía haber sido, sobre todo el Atlético madrileño, que venía cojando unos muy buenos partidos. Así que bueno, pues ya tendríamos estos resultados y lo que supone los partidos. Vamos a ver la clasificación. Que la tenemos por ahí. La tenemos por aquí. Una clasificación que lidera el Valencia con 49 puntos, como ya he comentado antes, 6 por encima del Villarreal. En tercera posición tendríamos al Atlético madrileño, que con esta victoria, en vez de 39 puntos, sumaría 42 a 1 del Villarreal. Y cerrando la cuarta posición tendríamos al Levante con 37. A partir de ahí, lo que hemos comentado, el Elche con 29, pero cada vez más cerca los equipos de esa zona media alta, con el Albacete sexto con 25, y a partir de aquí ya el despiporre. Real Murcia séptimo con 22, empatado con el UCAM Murcia. Alboraya noveno con 21, empatado con el FC Cartagena también con 21 en décima posición. El Altira con 20 puntos en decimoprimera posición. Duodécima plaza para el Inter San José con 18, tan solo 2 puntos por encima del descenso. En este caso, la decimotercera plaza la ocupa el Hércules con 16, empatado con el Club Deportivo Roda, que ha entrado en descenso en esta jornada, también con 16 puntos. El Castellón, penúltimo, con 14, y cerrando la tabla, el Toledo, con tan solo 12 puntos. Bueno, tan solo, que está a 6 de la salvación. Sí, bueno, es que aquí, si te das cuenta, ganar 2 partidos te supone pasar del descenso prácticamente a mitad de tabla. A mitad de tabla, hombre. Ten en cuenta que entre el Real Murcia, que está séptimo, y el Toledo, que está decimosexto, hay 10 puntos de distancia. Que sí, que son muchos, pero es que son 2, 4, 6, 8, 10 equipos en 10 puntos de distancia. La verdad es que bueno, el resultado está muy muy ajustado en este grupo, así que bueno, pues por lo poco más. Con esto concluye nuestro repaso de la categoría de la División de Honor de esta jornada 18, de esta jornada 20 en el grupo 4. Nada, pues os emplazamos a todos a bueno, que nos sigáis en nuestras redes, @juvenildh, en nuestra web www.juvenildivisiondohonor.com, que os suscribáis, que nos deis ese follow y esa suscripción,
Y bueno, pues que bueno, en la cajita de comentarios ya sabéis, pongáis todas las dudas, preguntas, sugerencias, propuestas, vídeos, todo lo que queráis conocer o saber sobre la División de Honor, que estaremos encantados. Por último, el último repaso del chat que nos dice Playete Piquete, que nos habla de Lamine Yamal. No sé si a qué se refiere, porque nos ha puesto solamente Lamine Yamal. No sé si es que le echa de menos. No, que es no un jugadorazo. entendemos. Yo creo que se referirá a pues, Top. hablar un poco de Lamine Yamal. Porque no, ¿qué vamos a decir de Lamine Yamal? Que sin duda está siendo el jugador revelación en el juvenil A del FC Barcelona. Y en estos últimos partidos se ha visto que es uno de los principales recursos ofensivos del equipo. Chicos, chicas, un placer haberos tenido aquí como siempre en nuestro directo, en el repaso de la División de Honor. Lo dicho, para todo lo que queráis en nuestras redes @juvenildh y nuestra web www.juvenildivisiondohonor.com. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao, chao.